Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, libre, libre. Conflicto, nosotros le llamamos más que conflicto, genocidio, de lo que está ocurriendo en Palestina. Es una cosa, una historia de muchos años para atrás, que se remonta a religión, geopolítica, intereses económicos. Bueno, ellos nos van a ilustrar mejor que yo, así que les dejo en compañía de ellos. Carlos es médico y Cristian es docente de la facultad y ambos trabajaron en nuestra fuerza política desempeñando la gobernanza de nuestro país. Su origen en el colapso del Imperio Turco-Otomano en función de que este Imperio Turco-Otomano era aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto cuando Alemania pierde esa Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales de entonces, Gran Bretaña y Francia, se reparten con un mapa en la mano, pero lo que digo es literal, agarran un mapa y empiezan a dibujar las diferentes fronteras de los estados emergentes abajo, por los que habrían de crearse a partir del triunfo de las potencias coloniales. Y allí hay dos datos a saber: uno, el acuerdo entonces secreto, obviamente ya no, el acuerdo Sykes-Picot entre los cancilleres de Gran Bretaña y Francia, en donde precisamente se distribuyen las zonas de influencia y control, y por lo tanto queda Palestina histórica bajo protectorado británico. Y en 1917 en la declaración Balfour, en donde lo que expresan Netanyahu y sus secuaces, porque hay que decirlo así, son sus secuaces, es fundamentalismo sionista, es un fundamentalismo basado en una mirada, en una forma de ver al otro, a los otros, que en este caso es el pueblo palestino, como un enemigo acérrimo y un enemigo a ser destruido, y por eso hablamos de genocidio. Si nosotros vamos a las definiciones de Naciones Unidas, es genocidio, aplica inequívocamente. Yo lamento mucho, esto se está grabando, supongo, ya más de un videito mío ha circulado por ahí, me han pegado por todos lados, pero lo digo con claridad. Yo he escuchado y he visto declaraciones de la vicecanciller, ¿cómo se dice? Valeria Sucas. Diciendo que, bueno, técnicamente en realidad no se puede decir que es genocidio. Entonces yo digo, pero entonces lo técnico, lo estrictamente jurídico técnico está por encima de lo político y de la perspectiva moral, de la moral. Y se lo digo al canciller, y se lo digo a la vicecanciller, y se lo dije a John Watts y a todo su equipo gobernador. Entonces no pueden seguir diciendo que, bueno, habría que ver hasta dónde, porque hoy Pedro Sánchez ya está diciendo que es un genocidio. Y el propio Netanyahu y el gobierno dice, están haciendo una campaña anti-israelí, etcétera, etcétera. Porque que me digan a mí que soy antisemita ya está en lugar. Y que soy terrorista ya no me afecta. Pero ahora también parece que algunas de las potencias o de los representantes de la OTAN están diciendo, cuidado, ya llegamos a un punto en que esto ya se asemeja mucho a un genocidio, que es la intención de exterminar, de limpieza étnica de un pueblo. Cierro paréntesis. Entonces yo decía, jamás, es una organización terrorista, bla 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 bla. Bueno, este drama. Bueno, esto es lo que está aconteciendo y bueno, yo podría decir 10.000 cosas. Voy a abrir un último paréntesis y me callo. Un ratito. A mí los periodistas siempre me dicen, pero Mirza, ¿usted cómo se informa, Mirza? Digo, me gustaría saber cómo se informan los periodistas. Porque leen un cable de EFE y un cable de AFP y listo.
Entonces titula la organización terrorista Hamas, bla 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 bla. Entonces los malos, feos, terroristas, asesinos y violadores están de un lado y los otros buenitos que se defienden del otro. Digo, mire, yo a las 7 y media, 8, dependiendo, me levanto y hago todo lo que es y me pongo en la computadora a revisar la prensa mundial. Entonces empiezo con Hispan TV, sigo por Almanar y luego por Al-Mayadin. Enseguida me cortan y me dicen, pero todo esto es sesgado. Porque un momento que no termine, sigo leyendo El País de Madrid, Le Monde de Francia, CNN, BBC, Haaretz de Israel y Jerusalem Post. ¿Ustedes hacen esto? No, ¿verdad? Bueno, entonces para tener una Quiero compartir con ustedes y con Cristian, porque no hemos hablado nunca de esto. Yo en 1976 fui invitado por Cuadernos del Tercer Mundo, que estuvimos recorriendo con Beatriz, y estuvimos presenciando el 18º Congreso Nacional Palestino en Argelia, en donde se procesó la unificación de Al-Fatah. Y recuerdo después, en otras épocas, la foto en Camp David de Bill Clinton con Shimon Peres y con Isaac Rabin, los tres dándose una especie de abrazo por los acuerdos de Oslo. Aquello terminó con un Isaac Rabin, que era un militar retirado, pero era el jefe de gobierno. Shimon Peres era el presidente en ese momento de Israel, que había sido general de combate, que había estado en la guerra contra el presidente, y quería la paz en serio, y lo mataron los extremistas sionistas. Lo hicieron atentado mortal, y con eso, bueno, después vino todo, la primera intifada, y después los todo. Se fue, desde esa época que se fue al bombo, cualquier esperanza que uno tenía de poder llegar a encontrar un camino de eso que realmente era lo que se podía hacer. Si hubiera habido personajes que prevalecieran de la índole progresista, ¿no? Para poner un ejemplo, si hubiera habido más León Lev en Israel y menos otros compañeros nuestros que también hay en Israel, del lado de la izquierda, capaz que se hubiera podido lograr algo. Yo qué sé. Pero había cosas mucho más al detalle. La parte económica mismo fue Gary Gensler, que escribió Auge y Caída del Neoliberalismo, y en donde explica de una manera fantásticamente clara, sencilla y contundente cómo el modelo que ordenó el mundo después de la caída de la Unión Soviética empezó a trastabrillar y a desaparecer muy poco tiempo después. Ya en la crisis bancaria del 2008 y del 2009, Gary Gensler entendía que se habían expresado los síntomas ilevantables del inicio del fin del neoliberalismo, y abogaba por volver a un sistema que había que luchar y que no sabía cuánto tiempo duraría la lucha, por un modelo de mundo ordenado bajo reglas democráticas y principios humanos, de derechos humanos y de derecho internacional y de derecho humanitario, que buscara crear estados de bienestar en el mundo entero. Si no había alternativa al capitalismo a mano, que realmente no la hay, hoy no la tenemos, él decía, busquemos algo distinto, que ya probamos que sirve, que funciona y puede funcionar. Hecho este comentario de dos libros que a mí me apasionaron, nosotros estamos viviendo un periodo de fin de ciclo, en el que parecería que nos vamos a dirigir hacia un mundo multipolar,
en el que por ahora están apareciendo como centros potentes, digamos, en la toma de decisiones globales de los acontecimientos mundiales. ¿Quién apoya a quién? ¿Quién deja que pase lo que pase? ¿Quién no deja que pase lo que pase? ¿O quién impida que pase algo? Y son tres: el decadente, Estados Unidos con Trump a la cabeza, que ha elegido un camino de procesar la decadencia. Que decadencia no quiere decir deterioro, quiere decir que finaliza a Estados Unidos y a China, aunque hay una alianza muy fuerte, aparentemente muy estable, digamos, entre China y Rusia. Lo que decía Cristian sobre la industria armamentística. En la guerra de 12 días que hubo entre Israel e Irán, se producía en la bolsa de valores de Nueva York y en las bolsas del mundo movimientos que eran muy ilustrativos, muy interesantes. Vos lo dijiste acá. A medida que los misiles más desarrollados, los hipersónicos, que yo estoy convencido de que estamos viviendo eso que dije que estamos viviendo, el fin del ciclo de la hegemonía de Estados Unidos, la aparición de un dictador enormemente poderoso, que en menos, yo creo que 10 años, va a estar ya en condiciones de ejercer una contestación militar absoluta a Estados Unidos. Ellos dicen 10, 15 años. Yo creo que están escondiendo datos, digamos, los chinos. Deben tener mucho más poder militar del que dicen. Y pienso que hay un objetivo, y con esto termino, que yo quiero incorporar, a mí me gustaría incorporar, y a mí me gustaría que me diera la nafta para poder vivirlo, un proceso. Con toda la inteligencia que tienen, creamos dos. Bueno, yo quiero hacer dos acotaciones ahí. Yo no creo. A ver, primero que la información no es toda fiable, pero en todo caso, Hamás nace después de la primera intifada, 1987, y tiene anclaje en un grupo que es la Hermandad Musulmana, que tenía seguidores y organización en la Palestina histórica antes del Estado de la creación del Estado de Israel. La Hermandad Musulmana también era fuerte, ahora menos, en Egipto, donde yo nací. Además ahí tengo varias anécdotas para contar, pero eso con el vodka y el whisky en la mano, que tiene que ver con la Hermandad Musulmana, con Nasser, en fin, ¿no? Yo nací en el 57 y hubo un ataque conjunto Gran Bretaña, Francia e Israel a raíz de la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser, que es para mí uno de mis líderes de toda la historia. El otro es Yasser Arafat. Yo más que de Hamás siempre fui afín a Al-Fatah y a la OLP y a Abu Ammar. Abu Ammar es el nombre de combate para nosotros. Yasser Arafat para la comunidad occidental. Entonces yo no creo que haya sido una creación propiamente, o sea, que hubieran financiado y hubieran... Sí, ellos admitieron que permitieron que un flujo significativo de dinero fuera de Qatar a Gaza y de Qatar a Hamás, para que Hamás pudiera armarse hasta los dientes. Y hay ahí algunas declaraciones de funcionarios del régimen sionista que sí, que admiten tolerancia y permisividad en las acciones de Hamás.
pero no estoy seguro y en realidad creo que no es una creación propiamente del Estado de Israel y del sionismo. Porque tiene historia, tiene una historia que, está, como digo, tiene antecedentes en la década de los 40 y de los 50. Y además jamás después, además a veces la simplificación de los medios de prensa nos hacen ver a Hamas con esos uniformes de combate y las brigadas Ezedim Al-Qassam, que es el líder histórico de los fundamentalistas de la década del 30, o de la yihad islámica, las brigadas Al-Quds, que es Jerusalén. Y en realidad Hamas tenía nace como una organización sociopolítica que tuvo acciones sociales y las mantuvo hasta el final, hasta ahora, con escuelas, mezquitas, centros comunitarios, lo mismo que Hezbollah. Hezbollah tiene una rama militar, por supuesto, que tiene combatientes, pero Hezbollah en el Líbano tiene hospitales, escuelas, liceos, en los que concurren no solamente los musulmanes, concurren también los cristianos. Los cristianos del sur del Líbano se atienden en los hospitales gestionados por Hezbollah. Y lo mismo pasa y pasó hasta que destruyeron todo en Gaza con Hamas, que incluso tiene muchos seguidores, ahora más que antes, en Cisjordania, en donde radica la Autoridad Nacional Palestina con sede en Ramallah. Entonces hubo hacerse el distraído, hubo permisividad acerca del atentado, el del 7 de octubre. Yo creo que sabían lo que iba a pasar y lo dejaron hacer. Es más, hay incluso denuncias de que los ataques o el contraataque del ejército israelí también mató sus propios ciudadanos israelíes en ese día luctuoso. Pero bueno, hay que entender a Hamas más allá del 7 de octubre, desde la primera intifada y después la segunda intifada. Porque ¿qué pasa? La intifada es la expresión popular con piedra en la mano contra lo que son las traiciones a los acuerdos de Oslo, en particular la intifada del 2000, porque acuerdos de Oslo 1 y Oslo 2 después nos fructifican y el Estado de Israel es el Estado que más ha desconocido las resoluciones de las Naciones Unidas, entre otras cosas la colonización y la expansión en Cisjordania, al punto que Netanyahu adelantó y anunció que iban a crear 22 nuevas colonias en Cisjordania. Cisjordania, que además son bantustanes rodeados por un muro de la vergüenza de 800 kilómetros que deja muy chiquito el muro de Berlín, y que tiene 50, 100, no sé cuántos checkpoints que dividen el territorio de Cisjordania, de manera que no lo controla ni la propia Autoridad Nacional Palestina, que tiene sus competencias absolutamente limitadas. Entonces, bueno, lo de Hamas es una organización, yo puedo compartir o no las acciones y la estrategia. Como he dicho, siempre he adherido al Fatah, pero también, y lo digo, cuando yo digo con respeto y cariño, viene dura la mano. Digo con respeto y cariño, me dolió mucho las declaraciones de Abu Abbas, del presidente actual de la Autoridad Nacional Palestina, que prácticamente le asigna la responsabilidad casi absoluta a Hamas por la masacre. Eso es una vergüenza, me duele mucho porque es como traicionar la propia causa palestina y hacerle el juego a los genocidas. Pero bueno, yo puedo decir mucho más, pero quiero
Preguntas. Yo creo más que una pregunta es una apreciación. Para eso son ellos. Acá viene la reflexión. Porque cuando el presidente Orsi o el canciller dicen que no se trata de las palabras, de los discursos, sino de los actos, bueno, precisamente de las declaraciones surgen y se desprenden acciones correlativas. Entonces, si el gobierno uruguayo condena el genocidio, la Agencia de Innovación y Emprendedurismo en Jerusalén no tiene más sentido, no puede ni un solo minuto más estar presente en Jerusalén, ni un solo minuto más. Sobre todo y además cuando el Consejo Directivo Central de la UDELAR rechazó por unanimidad toda colaboración científica y tecnológica con esa agencia en Jerusalén. Por lo tanto, cierren hoy en Jerusalén, lo que implica un desconocimiento del derecho internacional y además legitimar el régimen sionista. Y además declaraciones recientes del presidente Yamandu Orsi en donde dice que en realidad no se está haciendo nada. Pero ¿cómo? El director ejecutivo dijo que se había gastado $120.000 y el presidente dice que por ahora no se hizo nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa agencia tiene que cerrarse. Es entre otras tantas medidas concretas, por ejemplo el llamado al despacho que decía Carlos, es una vergüenza que la embajadora critique y nos diga a nosotros como Frente Amplio que nosotros promovemos el antisemitismo, pero qué tupé de esta embajadora, no tiene más nada que hacer en Uruguay, tiene que irse. Dicho sea de paso, el lobby sionista es tan fuerte, es muy fuerte, al punto que cada vez que Ubaldo Baita, diputado del Partido Comunista, y quien habla hasta febrero de este año, hablamos a favor de la causa palestina, la Embajada de Israel llamaba a Cancillería, quejándose de los dichos de estos diputados atrevidos. La Beneverita enviaba cartas a Ana Olivera cuando fue presidenta de la Cámara de Diputados y a Beatriz Arquimón como presidenta de la Asamblea General. El Comité Central Israelita igual. Y tuve la oportunidad hace un par de meses atrás, de encontrarme de casualidad en un teatro con Beatriz Arquimón y le dije: estimada Beatriz, yo no soy de tu partido, tú sabes muy bien, me conoces, te quiero agradecer la respuesta que tú le diste a la Beneverita, al Comité Central, a todos estos, porque me pareció una postura muy digna. Y ella me dijo: no tenés nada que agradecerme, no te imaginás la cantidad de cartas que recibía cada vez que hablaba vos o Ubaldo. Y ella les contestó, les dijo: en la Casa de la Democracia, en la Casa del Pueblo, no se le limita la palabra a nadie, punto. A llorar al cuartito, a quejarse a otro lado. Entonces, hay intromisión en asuntos internos, pero por favor, de una manera vergonzante. Pero que el gobierno uruguayo no siga titubeando, no siga con temor, porque entonces, no sé, qué es lo que hace falta para que diga con voz fuerte y clara: se condena el genocidio y las masacres perpetradas por el régimen sionista, que lo digan. O hace falta que mueran 100.000, 200.000 o medio millón de palestinos, porque alguna vez que infame nos ha dicho: no, lo que pasa es que ahora hay más palestinos que en el año 48. Vergüenza le debería dar, vergüenza. Entonces hay que esperar a que maten a medio millón para entonces empezar a preocuparse siquiera por lo que están haciendo en Gaza, en donde el 80% está destruido, con la ignominia que significa además la muerte por inanición, la muerte por hambruna, y con la vergüenza mundial, pero que ya no tiene ni límite, porque es obscenidad pura y dura,
porque cuando van a buscar el saco de harina, los balean porque están fuera de hora, porque se fueron antes, porque llegaron tarde, o porque no se van, o porque se equivocaron de camino. Los balean. Y lo dicen 150 organizaciones de derechos humanos en el mundo, desde Human Rights O porque llegaron caminando de una manera sospechosa. Exacto. El testimonio. Llegaron caminando de una manera sospechosa y los balean. A mujeres, viejos, lo que sea. Bueno, ni que hablar el ataque a las misiones diplomáticas, ni que hablar que mataron periodistas, que mataron personal de Médicos Sin Fronteras, de Naciones Unidas. No tienen límite, ni político, ni militar, ni moral. Entonces los que tienen que ponerles el límite no se lo ponen. Entonces es la movilización de los pueblos, los millones y millones que hacía alusión Carlos recién en todo el planeta y acá incluso en Uruguay, para que salte la tapa de esta olla a presión. Tiene que saltar la tapa y son las bases del Frente Amplio las que tienen que empezar a decirle al gobierno: póngase los pantalones de una vez y diga lo que tiene que decir. Pero también hay judíos. Muchos judíos que dicen: no es mi nombre, no es mi nombre. Incluso en el propio Estado de Israel, protestando contra las masacres.